es el anuncio que hizo el presidente López Obrador hoy de que se celebran ya 14 años del accidente de Pasta de Conchos, un accidente donde este Grupo México mostró una miseria humana y una ambición de dinero increíble. Por eso tienen mucho dinero, pero que tienen el alma podrida. Fíjense ustedes que ellos dijeron que se habían quedado los mineros a una profundidad de 240, 290 metros. Cuando se quedaron allá, vino el derrumbe y bueno, pues el Grupo México de Germán Larrea dice que se quedaron ahí a 240, 290 metros, pero luego resulta que se fue viendo a través de una serie se va viendo pues van corriendo la cifra, ¿verdad? Empiezan con 150 metros, luego se van a 200 y tantos, al final de cuentas eran 490 metros, 500 metros, 490 metros en un túnel. Los mineros se encontraban atrapados y entonces en horizontal, imagínense ustedes, todo eso era 1.6 kilómetros de arriba a abajo en línea recta, ¿verdad? Y el Grupo México, ¿creen ustedes que hubiera hecho perfectamente una obturación diagonal para llegar hasta ellos, pero no quiso gastar, y el gobierno de Vicente Fox le perdonó, y también estaba entrando ya, era presidente electo, nada menos que el Borolas Calderón, y también no le interesó para nada rescatar a los 65 cadáveres. Y bueno, aquí vamos a ver un video de que hoy el presidente sí se ocupó y anunció que ya se está trabajando en eso, y también que ya le quitó a Germán Larrea la concesión de esa mina, una mina muy rica en oro, muy rica en plata también, en fin, y otros metales preciosos. Por eso tenían tanta profundidad, estaban sacando oro a 500 metros, imagínense ustedes. Sin embargo, Larrea no quiso invitar, no quiso gastar un solo centavo. Moreira, que era el gobernador Humberto Moreira, el gobernador de Coahuila en aquel tiempo, el priista, este ladrón, lo mismo, se hizo tonto, ahí nomás se acercaba y se iba. Entonces, y Calderón y Vicente Fox dejaron que Larrea hiciera lo que quisiera, y Larrea no quiso gastar ni un centavo en abrir un pozo, una obturación diagonal, como se hace en estos casos, ¿verdad? Otra obturación para llegar hasta ellos, porque pues 500 metros no es mucho, pero es roca, ¿verdad? En muchos casos. Y bueno, ya eso sí, ya se anunció cómo se va a hacer. Pero bueno, hoy el presidente rindió recuerdo a este tema. El día de hoy vamos a informarles sobre el trabajo que se está realizando para recuperar los cuerpos de los mineros de Pasta de Concho, porque hoy se cumplen 14 años de esa tragedia. Bueno, ese fue un tema que ampliamente dedicó Obrador, y también aparte del homenaje al ejército mexicano que se hizo después, ahí mismo también lo anunció. Sin embargo, pues se fue ahí la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, y bueno, dio una explicación de cómo más o menos se va a hacer. Fue larga porque incluso llevó gráficas, llevó cortes geológicos de cómo está la mina, por dónde va a ir la obturación diagonal y todo eso. Pero bueno, dejémosle la palabra a ella un instante. La dependencia estamos específicamente dedicados a hacer todos los esfuerzos necesarios para el rescate. No llevamos ningún procedimiento, ni administrativo ni penal. Creemos que es una buena noticia el hecho de que la empresa Grupo México, voluntariamente regrese la concesión al gobierno de México, y seguiremos actuando con las diferentes dependencias con miras específicas a esto que consideramos, una deuda
que durante muchos años, como bien aquí sabemos, pues digamos, no se restableció ese mecanismo de justicia, no solo para las familias, sino para toda la zona carbonífera de Coahuila y sin duda para nuestro país, que es lo que significó, pues digamos, este accidente. Entonces no llevamos nosotros ningún tipo de procedimiento con ese tema. Pues no hay ningún procedimiento penal ni administrativo contra Germán Larrea, contra el Grupo México, pero pues a Webs, que tuvo que devolver la concesión de una mina inmensamente rica, la perdió en esta jugada y además debe impuestos ahí como por 10,500 millones de pesos por todo este desastre, impuestos, y aparte de eso, ¿verdad? Ya devolvió al gobierno mexicano este patrimonio de la nación que alegremente Fox, Calderón, Zedillo, Salinas le entregaron a Germán Larrea, que representa los capitales canadienses, que son los que le interesan a Justin Trudeau en el TEMEC, pero pues Obrador no es de las personas que están pensando en a ver si no se van a enojar. Simplemente Larrea vio que ahí no había más que hacer que devolver la concesión para que no hubieran acciones penales en su contra, ¿verdad? Que hubiera sido peor, porque eso merece cárcel de por vida, ¿verdad? Es algo miserable, infame, esto, haber dejado que 65 seres humanos se murieran asfixiados allá abajo a 500 metros, las viudas, las hijas, las madres, todo eso fue terrible, ¿verdad? Pobres esposas, pobres novias del corazón, diría la canción, la lírica mexicana. Entonces, vean ustedes cómo se sufrió allí durante varios días en que pues no había, el Grupo Larrea fue verdaderamente infame, inhumano, porque daba la impresión, hacían acciones como que iban a rescatar cuando jamás decidieron rescatar a nadie, esta pobre gente murió ahí, 65 seres humanos murieron, y eso tiene ya pues 14 años, es una cosa increíble, y hasta ahora con López Obrador en la presidencia, para que también la gente se sepa entender bien por qué votó, por quién votó el año antepasado, para que vaya valorando la importancia de que gente honesta, decente, comprometida con el pueblo, con su dolor y con las omisiones que otros gobiernos tuvieron en corregirlas, incluso de una manera pacífica, sin meter preso a nadie, pero sí rescatando el patrimonio de la nación, y sobre todo lo que va a costar, imagínense ustedes, la apertura de un pozo diagonal, de una obturación diagonal que tiene que ser cuando menos, supongo, como de 1 metro de ancho, mínimo, para poder llegar hasta la zona donde están a 500 metros abajo, a los 65 cuerpos. Y bueno, también ahí hay gas metano, supongo que ya ahorita hay tecnologías para evitar eso, porque el oxígeno cuando entra con el gas metano explota. Y bueno, esa va a ser una odisea. Sin embargo, Obrador, no Larrea, nomás va a tener que pagar sus impuestos, claro que sí. Pero el presidente de la República va a gastar dinero del presupuesto federal en abrir una obturación diagonal, ¿verdad?, a donde fue el derrumbe, para rescatar ya, no a los mineros, sino sus cuerpos, y ya sus cuerpos evidentemente ya no tienen forma, ya será por ADN que tendrán que identificarlos. Es una verdadera tragedia. Yo la verdad es que cuando yo vi que se hacían tontos, yo vi en la televisión aquel accidente hace 14 años, y la verdad es que, híjole, esta negativa de Larrea, se hacía tonto, se perdía, salían los ingenieros de ahí mismo, de la propia mina, y sí, ya estamos trabajando, señores, tengan paciencia, y eso, y ahí los tuvieron como 40 días, 50 días engañados. Ya no pudimos rescatar a nadie. ¿Cómo iba a rescatar si no habían abierto, pero ni siquiera no habían roto una piedra para entrar a la mina por otro lado? Entonces decían ellos que iban a entrar por el mismo hueco. Por el amor de Dios, si había habido un derrumbe, eso es imposible, ¿no? Entonces esas son las inversiones
que dañan a México. Esas son las inversiones que se hacen por la falta de patriotismo de los presidentes de la era neoliberal que entregaron los recursos de la nación, en particular la minería. México fue explotado durante 300 años de colonia y llevaron oro a morir a España, ¿verdad? Más los filibusteros que se llevaban también oro que robaban. Todo esto, y todavía sigue siendo nuestro país rico en piedras preciosas, en aluminio, en plata, en cadmio, mil cosas. Entonces, y hay como unas 240 minas, pues como bien dijo López Obrador en algún momento en su mañanera, dijo, Calderón solito le entregó el 44% del territorio mexicano a las mineras, sin pagar un solo centavo, los concesionó para adelante, hacer negocio, y ahora la REA, gente como la REA, que el Grupo México se quedó con la mayor parte de las concesiones, las está devolviendo, porque ahora Obrador le está obligando a ser responsables y aparte de hacer explotación minera, y aparte tienen que pagar los derechos que la nación tiene sobre su concesión, y tienen que pagar. Y la REA está hasta las manitas, es una cantidad exorbitante que si la pagaran, quiebra la REA. Bueno, es el momento también de decirles que